Hola, bienvenidos una vez más a nuestro nuevo episodio de Eliana Garcés, el podcast. Hoy tengo una invitada muy especial, la doctora Ángela Paredes. Ángela es neuropediatra y hoy vamos a hablar de un tema que me parece que está muy de moda y creo que es absolutamente relevante para todos los padres hoy en día. Yo soy mamá de 2 niños y para mí es un tema que a veces tiene algo de preocupación porque hay a veces algo de desinformación y es sobre autismo y neurodivergencia. Hola Angelita, ¿cómo estás? Hola Eli, bueno, primero que todo muchas gracias por la invitación y como tú dices es un tema sumamente importante, además porque creo que ha cobrado mucha relevancia en los últimos años, ha venido aumentando los casos que vemos y obviamente con las redes y con toda esta parte de la desinformación, realmente como tú dices es bastante grande, ¿no? Entonces muchas gracias. No, para mí es un honor tenerte aquí invitada. Yo conozco a Ángela desde la universidad y vinimos aquí desde Bogotá y nos conocemos, somos amigas, nos conocemos a nuestros hijos, pero sí, cada vez que, digamos, tenemos la oportunidad de reunirnos y de hablar un poco sobre el tema, vemos con gran preocupación que cada vez viene en aumento el diagnóstico de autismo o de cualquier trastorno del espectro autista. Y me parece que es muy relevante la información porque Ángela es una gran neuropediatra, es una persona experta en el tema. Yo casi todos mis familiares, pacientes, amigas que conozco que tienen el diagnóstico, les hago la remisión a ella porque ella tiene un manejo muy integral y tiene un buen conocimiento sobre el tema. Y me parece que es importante poderles ofrecer a toda la audiencia de este podcast información que sea científica, basada en evidencia, y que aprendamos un poco a que este tipo de información tiene que ser dada por especialistas. No puede ser cualquier persona. A veces veo un montón de Instagram, redes sociales, youtubers, de personas hablando y lo hablan con conocimiento del tema como si fueran expertas, pero realmente creo que hay mucha desinformación en el medio. Total, sí, me siento un poco halagada con todo lo que acabas de decir. Realmente, como lo he dicho muchas veces, yo me dedico a esto porque realmente es mi pasión, ¿sí? Pero sí es importante que los valores siempre un especialista. O sea, idealmente neurología pediátrica o psiquiatría infantil, pero que sea un especialista. Y que la información, porque sí, nos tenemos que informar, y como padres, no como médicos, sino como padres nos tenemos que informar sobre todos estos trastornos del neurodesarrollo, no solo del autismo, sino todos los trastornos del neurodesarrollo. Debemos saber que hay fuentes que son reales, o sea, científicamente hablamos de lo que está comprobado y hay otros que, pues, de la vivencia, ¿no es Así cierto? es, de la experiencia. Bueno, entonces vamos a empezar hablando un poquito sobre lo más importante y es que nos digas y nos cuentes qué es el autismo. Ok, bueno, entonces el autismo es una condición clínica, ¿sí? Hoy en día no hablamos como de enfermedad, sino de condición clínica y hace parte de los trastornos del neurodesarrollo, en donde la persona tiene una forma diferente de percibir el mundo, de comunicarse y de interactuar con los demás. Y con la nueva clasificación hablamos es de trastornos del espectro autista, porque nos hemos dado cuenta que la variabilidad clínica es muy amplia. Entonces varían mucho los síntomas entre una persona y otra. Y varía también el nivel de apoyo. Entonces eso es como el que es el autismo. Exacto. Entonces, para una mamá, a veces cuando le dan el diagnóstico de autismo, o no sé, para mucha gente del común, a veces o anteriormente se pensaba que un niño autista era un niño con un retraso mental. Eso era como algo, como una concepción que tenía la gente del común, pero quisiera que les explicaras un poquito a las personas cuál es la diferencia, porque... Es una pregunta muy importante, porque ante eso pues hay también muchos mitos, ¿sí? Entonces, no, autismo no es igual a discapacidad intelectual o lo que antes se conocía como retardo mental. Exacto. Un retardo mental es una discapacidad
en mi inteligencia, por así decirlo, ¿verdad? Entonces las habilidades que yo tengo en cuanto al razonamiento son diferentes dependiendo de mi nivel. Entonces yo puedo tener una discapacidad leve, moderada o severa, ¿sí? Y afectando así pues el aprendizaje, pero también el resto de hitos del desarrollo, porque pues si yo no entiendo para qué o cómo lo debo hacer, pues voy a estar atrasado. Entonces voy a estar atrasado en el lenguaje porque, digamos, no porque es mi interés comunicarme de forma diferente, sino porque no puedo. ¿Sí? Voy a tener retraso, puedo tener retraso en habilidades motoras, no porque mi fuerza no me deje, sino porque pues no entiendo cómo lo debo hacer. Así es. Y obviamente en el aprendizaje, ¿sí? Mientras que un trastorno del espectro autista tiene habilidades en comunicación, interacción social y habilidades repetitivas, secundario a que tengo una funcionalidad diferente, ¿sí? Y puedo o no tener una discapacidad intelectual asociada. Entonces, aquí va uno de esos mitos, porque entonces inicialmente se habló de autismo y entonces autismo era esas personas que sí actuaban diferente, pero que eran genios, ¿cierto? Y tenemos de hecho muchas personalidades que conocemos que son genios y entonces tiene autismo. Pero mentiras que no, porque hoy en día sabemos que puedo tener un retraso mental con autismo. Con autismo, ¿sí? Exactamente. Y lo mismo, entonces venía como el síndrome de Asperger, que también está hoy en día incluido como los trastornos del espectro autista, y entonces si no era genio, entonces no es Asperger. Y tampoco, yo puedo tener un Asperger y tener alteraciones en mi aprendizaje. Total, entonces eso es súper importante porque fíjense que dentro de los trastornos del espectro autista, eso es como un arcoíris de diferentes síntomas y como ampliaron un poquito el tema de quienes tienen como los criterios diagnósticos. Ahora prácticamente todo el mundo tiene autismo. Es lo que percibo mucho, veo muchas redes sociales y me llama mucho la atención que ahora todos los adultos dicen, y yo a veces cumplo con todos los criterios y digo, oh my God, yo tengo un autismo, pero obviamente uno no puede tomar este tipo de cosas a la ligera, y sobre todo en los niños, porque en los niños es donde uno debe poder ofrecer un apoyo terapéutico que realmente vaya a producir un impacto positivo en que el niño logre desarrollar muchas de sus capacidades cognitivas, afectivas, y creo que es supremamente importante enseñarles a los padres qué cosas deben identificar en sus hijos que son como signos de alarma que de pronto les tengan que llevar a consultar o a un neuropediatra o a una psiquiatra infantil o a un psiquiatra infantil para que puedan tener, digamos, el diagnóstico es finalmente irrelevante a mi modo de ver las cosas, más importante es el tratamiento. Ok, sí, ahí voy a hacer, digamos, énfasis primero en algo importante que dijiste, y es que existen rasgos, ¿sí? Entonces yo puedo tener rasgos, incluso diferentes trastornos mentales. Yo puedo tener rasgos de obsesiva, de compulsiva, pero no tener un trastorno obsesivo compulsivo. Total. Y lo mismo pasa con todos los trastornos del neurodesarrollo. Yo puedo tener, así como tú dices en el listado, uy, sí, a mí como que no me gusta socializar mucho, a mí como que no, pero eso no quiere decir que yo tenga un trastorno del espectro autista. Y con los niños pasa lo mismo, entonces yo puedo tener un chiquitín muy inquieto, ¿verdad? Pero diferentes funcionamientos en diferentes áreas de su vida, y eso no quiere decir que mi hijo tenga hiperactividad. Así es. Entonces, eso es importante diferenciar entre que hay rasgos, pero eso no determina la condición clínica. Sí. Y para yo poder diagnosticar un trastorno del neurodesarrollo, entonces, primero es importantísimo que sepamos que es un diagnóstico clínico, es decir, debe cumplir los criterios clínicos, pero, y esto lo digo porque generalmente hay mamás que sí dicen como, pero ¿cómo así? Me lo vio en la consulta y ya me dijo que tiene autismo. Sí, así es, porque es lo que estoy viendo del paciente. ¿Sí? Debo cumplir con criterios clínicos que el especialista ya es capaz de percibir, sumado con toda la entrevista que se le hace a los padres y poder dar un diagnóstico. Es decir, no hay un diagnóstico, una radiografía, un examen de sangre que me pueda diagnosticar si tiene o no tiene autismo. Existen algunas escalas, sí, como el ADOS, como el CARS, como la escala australiana. Hay varias escalas que apoyan el diagnóstico.
Ok. Y eso es importante saberlo porque entonces todos, pero es que no me le han hecho el A2-2. Sí, pues no hay que hacerlo necesariamente. Y de todas maneras, cuando me viene el resultado no te va a decir si tiene autismo o no tiene autismo, sino que estos resultados son probable, muy probable, poco probable. Y Ok. usted correlacione con lo que veas con su paciente. Así es. Y depende mucho de quién los haga, porque son pruebas muy subjetivas, lo que está haciendo el paciente en ese momento. Ok. ¿Sí? Entonces, eso por una parte del diagnóstico. Y sí es importante diagnosticarlo por lo que tú dices. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer con el niño? Exacto. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo vamos a tratar a este paciente? ¿Cuál es el plan de trabajo? Exactamente. Entonces, hablemos un poquito de, y lo voy a dividir así como un poco por etapas del desarrollo, porque hoy en día me llama mucho la atención que cada vez estamos viendo que incluso desde bebés ya uno puede identificar síntomas de autismo. Yo recuerdo muy bien en la carrera de medicina cuando yo vi pediatría, vi neuropsiquiatría, neuropediatría en este tipo de rotaciones, incluso en el internado, y yo no era tan prevalente el autismo, era exótico ver un niño autista, y hoy en día yo te puedo dar una estadística de mis pacientes, de 10 pacientes mujeres que veo, 2 hijos tienen autismo. Entonces me parece absolutamente relevante uno poder identificar desde chiquitines cuáles son esos síntomas y vamos a hacerlo por etapas. En un bebé, digamos, tú sabes que hay una escala del desarrollo. ¿Qué tipo de conductas en un bebé de 0 a 2 años tú podrías decirle a la mamá, mira, si tu hijo hace más o menos esto, esos son unos signos de alarma que te deben prender el bombillito de decir, ok, tal vez mi hijo está presentando alguna alteración en el neurodesarrollo? ¿Cuáles son así como los rasgos más principales? Hoy en día podemos detectar síntomas desde los 6 meses de edad, ¿listo? Y el diagnóstico generalmente se da entre los 12 meses hasta los 2 años de edad, ¿sí? Pero hay como unas banderas rojas, unos signos de alarma que nos pueden decir que algo malo está pasando. Yo sé que todos los niños, su neurodesarrollo, todo es diferente. ¿No es cierto? Pero existen rangos y los rangos se tienen que cumplir, porque si no, entonces cualquiera podría caminar a los 2 años y sería normal. Y mentira es que no. Entonces, los signos más frecuentes, porque no son los únicos, sino lo que más podemos evidenciar en estas edades como entre los 6 meses y los 2 años de edad, es primero que no acaten al nombre después de los 9 meses, por ejemplo. Ya tienen que acatar al llamado por el nombre, ¿sí? Segundo, el señalar. Es algo importantísimo. Si a los 15 años el bebé todavía no señala, que es nuestra primera forma de comunicarnos, pues algo está pasando. A los 15 meses. A los 15 meses. El retraso en el lenguaje. Y esto es muy importante porque muchas veces es, pero el abuelito, el tío, el primo, hablaron a los 4 años. Sí, puede ser que tu hijo también vaya a hablar a los 4 años, ¿sí? Sí. Pero eso no quiere decir que no tenga algo. Algo está pasando, no es normal que yo me demore para hablar. Así es. Y hay unas escalas específicas, más o menos al año debo estar diciendo 3 palabras, a los 15 meses ya debo estar diciendo 5 palabras, y eso digamos en un límite inferior. A los 18 meses ya debo estar casi que en los 20 palabras, porque a los 2 años yo debo estar juntando palabras. Mamá, dame tete, vamos parque, ¿sí? Y para eso la digamos que probabilidad estadística es que yo debería tener 50 palabras, pero en realidad unas 20 palabras a los 2 años. El interactuar con otros niños. No es el interactuar de que yo juego a la muñequita o a la cocinita con el otro niño, porque para eso también hay etapas, pero sí que yo me interese por el entorno. Entonces hay otro igual a mí, entonces yo lo imito. Mira, este está gateando hacia allá, yo también me voy a gatear hacia allá. Exacto. Pero si yo veo que como que no le interesa mucho, como que el otro le quita el juguete y me lo quitó y no pasa nada, entonces esta parte es de interacción social. El contacto visual. No solo el mirarte, sino que fije la mirada, ¿sí? Porque yo puedo mirar y de repente ya voy a voltear, no, tiene que fijar la mirada. Y definitivamente movimientos estereotipados, movimientos repetitivos. Aleteo, marcha en puntas, que
Ojo, puede o no estar, ¿sí? No es que sea hiperactivo, que para el diagnóstico tenga que estar, pero es un signo de alarma. O que giren en su propio eje, o que tengan fijaciones por algún tema de interés particular, que se vuelva, yo les pregunto a las mamás, se vuelve como obsesivo con el interés, como que ya que todo me lo pregunta de lo mismo, o quiere la fiesta de lo mismo, y todos los años de lo mismo. Así es. O que quiere, digamos, estar haciendo una torre una y otra vez. Hago la torre, la desarmo, vuelvo y la armo y vuelvo a desarmar. Que sea muy repetitivo. Muy repetitivo, exacto. Hay un artículo como muy reciente que hablan mucho sobre el cómo reacciona ante el canto de la mamá. Eso a mí me parece bonito, porque pues uno de mamá, aunque no cante muy bien, suele cantarles algo a los niños. Yo le canté mucho, sí. Y como que yo le canto, pero como que, sí, como que cualquier persona me está cantando, o estoy escuchando cualquier cosa y no hace como ese vínculo directo con la mamá. Bueno, entonces ya vimos como toda esa etapa de los 6 meses a los 12 meses, bueno, a los 2 años. Y hay una etapa muy especial que es esa etapa preescolar, que es en donde ya uno puede evidenciar que creo que ya los síntomas son muchísimo más claros, porque ya a esa edad los niños deben hablar, deben comunicarse, deben jugar con otros niños, ya uno los mete al jardín. Entonces ahí empieza el colegio como a darle a uno pautas y empieza a identificar cosas. Y ocurre mucho que nosotras las mamás siempre pensamos que nuestros hijos son perfectos. Mi hijo es perfecto, es inteligentísimo, se aprende todos los colores, todos los números del 1 al 20 a los 2 años. Y a veces creemos que esas cosas son de genialidades y resulta que a veces eso es un signo de alarma de que hay algo que no está bien en tu niño. Por ejemplo, un niño de 2 años debería saberse el abecedario completo. No. Entonces, cuando un niño a esa edad empieza a presentar que son como obsesiones, o sea, empieza a obsesionarse con un tema y entonces empieza a ver videos en YouTube que son videos de lo mismo, y empieza a repetir y repite, y tú le preguntas, dime todas las banderas, a veces son como 20 banderas que ni uno conoce, y empieza a repetir y a decir, y uno dice, wow, mi niño es un genio. Ese tipo de actitudes, sobre todo ahorita con las redes sociales, creo que es uno de los signos que debe prender la alarma y decir, ok, vamos a ver si evidentemente mi hijo es un genio o si de pronto es por el otro lado que está empezando a tener una obsesión y de pronto el tema va es por acá. Total. El neurodesarrollo debe ser algo dinámico, o sea, tiene que ser armónico. Exacto. ¿Sí? Entonces, si yo todavía no hago una conversación, no es muy lógico que yo ya sepa hablar, leer, ¿no es cierto? Si yo todavía no me integro bien, si yo todavía no soy capaz de juntar 2 palabras, pues el que yo me aprenda un abecedario completo, pues lo que hablábamos al principio, cognitivamente estoy bien, entonces ¿por qué no estoy hablando? ¿No es cierto? Entonces, lo primero es que el desarrollo debe ser armónico. Y eso es uno de los signos que también debemos ver en los preescolares. Eso se llama hiperlexia, que tenga una obsesión con números o letras. Entonces, que aprenden a hablar, a leer desde los 3 años, que se aprenden los números. Ojo, una cosa es que cuenta del 1 al 5, ¿sí? Pero como que todavía no tengo la intención de contar que estos son 2 micrófonos, sino que 1, 2, 3, 4, 5, y no los reconozco. Pero si yo reconozco hasta el 100, si yo me sé las letras al derecho y al revés, abecedario en inglés, en español, en ruso, porque hasta las he tenido, y si ya a los 3 años estoy hasta sumando y no estoy hablando o no me integro muy bien, porque también tiene que ser, es un diagnóstico que es conjunto, ¿no? No es solo el único síntoma, bueno, yo sé todo eso, pero además hablo bien, me integro bien, hago todo lo demás, bueno, pues estaríamos ante un genio. Un genio, exacto, sí. Pero si tengo otras cosas que no van armónicos con lo que estoy viendo, definitivamente es un signo de alarma. Y me voy a retroceder un poquito, porque a partir de los 18 meses también puede haber algo que se llama una regresión. Entonces, venía hablando, ¿sí? O ya decía mamá, papá, y de repente Leo dejó de hacer.
me estaba mirando, ya se saludaba ya, y de repente 18 meses, 2 años, también lo hemos visto, lo dejan de hacer. Entonces, la regresión no es normal. Eso es como yo les digo a mis pacientes, eso es como si uno fuera creciendo y de repente se achica. Eso no tiene sentido. Lo mismo pasa en el desarrollo neurológico. Yo tengo que ir para adelante y no para atrás. Bueno, y continuamos hablando de este tema súper mega taquillero hoy en día. Y yo te voy a contar algo. Yo, ¿por qué me interesé en el autismo? Porque yo soy una mamá muy curiosa. Entonces, cuando Nico empezó en el jardín, estábamos también en esa etapa de la transición de la pandemia. Y bueno, esa primera etapa donde Nico estaba en el jardín, a veces recibía como quejas de la profesora que no socializaba, como del todo, no era un niño como demasiado sociable, pero sociabilizaba. Entonces yo sí lo veía como que era más bien tímido, y yo dije, bueno, voy a ver hasta qué tanto la timidez es normal y hasta qué tanto uno debe preocuparse de que tu hijo no sea como el entrador, que hay unos niños que llegan y son arrolladores y hacen la conversación y todo, y son el centro de la fiesta, pero a veces los hijos de uno son tímidos y son más bien parcos y no les gusta como entrar de una vez a sociabilizar con los otros niños, que también es normal. Pero ¿cuándo debe a uno preocuparle que tu hijo no sociabilice y cómo lo puede uno detectar en los niños preescolares? Eso es importante porque solemos creer que es cuánto socializa y en realidad es el cómo socializa. ¿Listo? Entonces, le estoy dando un diagnóstico a una mamá de autismo, no, pero mi hijo sí socializa. Sí, ¿cómo lo hace? ¿Listo? Y sobre todo porque no es, hablamos nuevamente del espectro, de la variabilidad, ¿sí? Entonces, no es solamente que yo me aísle. Exacto. Es un tipo de autismo, ¿cierto? Pero puede ser que sea todo lo contrario, que sea de más. Entonces yo llego y abrazo a todo el mundo, le doy besos a todo el mundo, ya todo el mundo es mi amigo. Hola, soy Ángela Paredes, te doy el beso, vamos a jugar, ya eres mi mejor amiga. Pero a la hora de sentarse a jugar con sus pares, no tienen el mismo juego, no comprenden el juego del otro niño. Prefieren estos juegos del correteo, ¿sí? Porque es mucho más fácil perseguir a alguien, es muy divertido, pero eso todavía es un juego inmaduro. De hecho, es un juego de niños chiquitos, de menores de 2 años, ¿sí? Pero para comprender, por ejemplo, las normas del escondite, no lo logran, ¿sí? Entonces es por eso el cómo socializo. Y puede ir desde el que se aísla por completo hasta el que socializa además, y también pasando por todos estos, el que no sabe cómo hacerlo. Entonces, me encantan los niños, o las mamás llegan con el chiquitín, pero se emociona mucho cuando hay un niño. A él sí le gusta socializar, sí, claro, se emociona mucho, pero no sabe cómo arrancar esa socialización. No sabe cómo entrar, cómo compartir. Lo otro es cuando entran, cuando llegan a buscarlos y como que no le paro bolas, no sé ni siquiera qué estás buscando. Ese es el que más frecuente uno conoce, ¿sí? O ya más grandecitos, adolescentes, como que no encajo tanto, ¿cierto? Porque entonces ya está el niño de 12, 13 años, aunque hoy en día, incluso antes, hablando de temas de un niño de hoy en día de 12, 13 años, y viene este otro chiquitín y a mí no me interesa Messi, no me interesan las Kardashian, yo qué sé qué hablan en ese momento, sino que todavía me interesan los planetas y la densidad de cada planeta. Entonces como que los demás los empiezan a aislar y yo quiero socializar, yo socializo, pero no encajo. Entonces es importante saber el cómo socializa tu hijo, ¿sí? Y eso va por etapas. Entonces, muy chiquitos, como les decía, que imiten el juego de los demás. Es muy importante el juego en los niños. Es muy importante vigilar cómo tu hijo juega. Que el juego no sea repetitivo, y a medida que va creciendo, que entienda el objetivo del juego. Entonces, si yo tengo una muñequita, ¿para qué la usa? ¿Para vestirla y desvestirla todo el tiempo? ¿O le da una funcionalidad a la muñeca? Y si tengo otra niña que también tiene una muñeca, ¿soy capaz de jugar a las muñequitas como uno jugaba cuando chiquito? ¿O simplemente tengo mi muñeca
porque me gusta tenerla y no más. O la coge para pegarle a otras O cosas. para pegarla, sí. Entonces ya pasaron los 2 años y todavía está tirando los juguetes. No, ya tienes que tener un juego más funcional. No, Ok. le encanta jugar con los encajables y con los rompecabezas. Sí, pero le da juego. ¿Qué hace con los carritos? Le da vueltas a la llanta. Eso no es un juego funcional. Eso son actividades estereotipadas, actividades repetitivas. O los que los organizan en filas así, y todo es organizar, alinear. O clasificar. Le encantan, eso es Claro. típico, les encantan los animales. Listo, ¿y qué hace con los animales? Los organiza. Entonces está los animales de la granja, los animales de la selva, los animales acuáticos, o todos los leones, todos los elefantes, o por colores, ¿cierto? Todos los amarillos, todos los azules. Eso Ok. tampoco es un juego funcional. Ok.